La mañana había comenzado como cualquier otra en la ciudad. El bullicio de los autos, los pasos apurados en las aceras y el canto insistente de los vendedores ambulantes componían una sinfonía urbana que se repetía día tras día. Entre ese ir y venir constante se encontraba Daniel, un joven de 28 años que trabajaba como auxiliar administrativo en una empresa mediana de importaciones. Su vida, al menos hasta ese día, podía describirse con dos palabras: rutina estable. Daniel siempre salía de su apartamento en el barrio de San Martín a las 6:30 de la mañana, con un termo de café aún humeante en la mano y los auriculares puestos, escuchando el mismo podcast de noticias. Caminaba unas 4 cuadras hasta la avenida principal, donde esperaba el bus que lo llevaría directo hasta el centro de la ciudad, lugar donde estaba su oficina. El trayecto, de unos 40 minutos, solía ser su momento de desconexión. Se sentaba junto a la ventana, veía pasar edificios y grafitis, y se dejaba llevar por la sensación de estar en movimiento mientras se preparaba mentalmente para otro día de trabajo. Aquella mañana, sin embargo, algo estaba destinado a romper esa monotonía. Daniel llegó a la parada a las 6:47, con el tiempo justo para alcanzar el bus de las 6:50, el que siempre tomaba. La parada estaba concurrida, como de costumbre, pero no abarrotada. Observó a una señora mayor cargando bolsas, a 2 estudiantes de secundaria con uniforme azul marino discutiendo sobre un examen de matemáticas, y a un hombre de traje revisando compulsivamente su celular. Nada fuera de lo común. El bus apareció a lo lejos, con su pintura azul y blanca algo desgastada por los años, pero todavía imponente. El ruido del motor diésel anunció su llegada antes de que se detuviera con un chirrido de frenos en la parada. Daniel dio un paso al frente, ajustándose la mochila en el hombro, listo para subir apenas se abrieran las puertas. Pero ocurrió lo inesperado. El conductor, un hombre de unos 50 años, con bigote espeso y mirada cansada, no abrió la puerta. El bus se detuvo por completo, como siempre, pero el chofer simplemente miró hacia adelante, ignorando a la fila de personas que esperaba subir. Daniel pensó que tal vez había tenido algún problema mecánico con la puerta, algo común en vehículos tan antiguos. Esperó pacientemente unos segundos, mirando a su alrededor en busca de alguna señal. La señora con las bolsas también parecía confundida, y los estudiantes empezaron a reír nerviosamente, como si aquello fuera una broma extraña. ¿Qué pasa?, preguntó alguien detrás de Daniel. El conductor, sin girar la cabeza, murmuró algo ininteligible y encendió de nuevo el motor. Todos dieron un paso hacia adelante, convencidos de que por fin abriría, pero en lugar de eso, el bus arrancó lentamente, dejándolos atrás. Un murmullo de sorpresa y molestia recorrió la parada. La señora mayor soltó un «pero qué falta de respeto», mientras los estudiantes chiflaban y el hombre del traje resoplaba con fastidio. Daniel, sin embargo, se quedó inmóvil, observando cómo el bus se alejaba avenida abajo. No entendía nada. Ese era su bus, el mismo que tomaba desde hacía años, con el mismo conductor de siempre. ¿Por qué, de pronto, se había negado a abrir la puerta? El siguiente bus tardaría al menos 15 minutos en pasar, y eso significaba llegar tarde al trabajo. Daniel no era del tipo que se permitía esos retrasos. Tenía fama de ser puntual y meticuloso, y aunque su jefe nunca lo había felicitado directamente, él sabía que esa constancia era lo que lo mantenía en un puesto estable dentro de la empresa. Respiró hondo, intentando calmarse. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez el chofer había recibido una instrucción de no recoger gente en esa parada. Aunque aquello no tenía sentido, varias personas lo usaban a diario. El siguiente bus llegó a las 7:05. Esta vez, todo transcurrió con normalidad. La puerta se abrió, las personas subieron y el conductor saludó de manera rutinaria. Daniel pagó su pasaje, se sentó en el tercer asiento junto a la ventana, y pasó el resto del viaje sumido en pensamientos. Llegó a la oficina con apenas 5 minutos de retraso, pero lo suficiente para que algunos compañeros levantaran una ceja en señal de sorpresa. Daniel murmuró una excusa rápida y se sentó frente a su computador, intentando concentrarse en los correos acumulados. Aún así, la escena en la parada no dejaba de rondar en su cabeza. ¿Por qué lo había hecho ese conductor? ¿Por qué justo ese día? Lo comentó en el almuerzo con Clara, una compañera de área con la que solía charlar de manera informal. Eso está rarísimo,
dijo ella, picando su ensalada con el tenedor. ¿Y estaba seguro de que era el mismo bus? Sí, era el mismo. El mismo conductor de siempre. A lo mejor estaba distraído. O tuvo un mal día. No sé, respondió Daniel, frunciendo el ceño. Fue como si lo hiciera a propósito. Clara se rió suavemente. No creo que nadie te odie tanto como para no dejarte subir a un bus, Daniel. Relájate. Pero él no podía relajarse. Porque, en el fondo, algo en su instinto le decía que aquello no había sido casualidad. Al día siguiente, Daniel salió un poco antes de lo usual, decidido a no darle margen al conductor. Llegó a la parada a las 6:40 y esperó. El aire de la mañana estaba fresco, con una ligera neblina que comenzaba a disiparse. El bus apareció, puntual a las 6:50. Daniel lo reconoció de inmediato, la misma pintura azul y blanca, el mismo número de ruta y el mismo conductor al volante. Esta vez, Daniel fue el primero de la fila. Se paró justo frente a la puerta, miró al conductor directamente a los ojos y esperó. El bus se detuvo con el chirrido habitual. El corazón de Daniel latía con fuerza. El conductor bajó la mirada al tablero de mandos, presionó un botón y nada. La puerta no se abrió. Daniel sintió como la indignación le subía por el pecho. Dio un paso al frente y golpeó suavemente la puerta con los nudillos. «Oiga», exclamó, levantando la voz. «Abra la puerta». El conductor lo miró de reojo, con una expresión impenetrable. Y, de nuevo, sin decir palabra, arrancó el bus y se alejó. Detrás de Daniel, la fila entera estalló en protestas. «Es el colmo», gritó alguien. «¿Qué le pasa a ese tipo?», dijo otra voz. Pero él apenas escuchaba. Se quedó mirando cómo el bus desaparecía entre el tráfico, con una mezcla de incredulidad y furia. Esto ya no podía ser coincidencia. Esa mañana, Daniel llegó aún más tarde al trabajo. Su jefe lo llamó a la oficina y, con tono seco, le recordó la importancia de la puntualidad. Daniel asintió, conteniendo la frustración, pero en su interior bullía una decisión: iba a descubrir qué estaba pasando. No podía aceptar que su rutina, su seguridad diaria, estuviera siendo alterada sin razón. Y menos por alguien como aquel conductor, que ni siquiera se dignaba a darle una explicación. Lo que Daniel no sabía, mientras caminaba de regreso a su escritorio, era que aquel misterio lo llevaría a una serie de acontecimientos que pondrían su vida de cabeza. Porque lo que parecía un simple problema con un chofer de bus iba a convertirse en el inicio de algo mucho más grande, inesperado e increíble. Rumores en el vecindario. Al día siguiente del incidente en el autobús, Daniel despertó con la sensación de que el eco de aquella humillación todavía lo perseguía. Había intentado convencerse de que sería un recuerdo pasajero, algo que los demás olvidarían con rapidez, pero al abrir la puerta de su apartamento y bajar las escaleras, notó que los murmullos ya se habían adelantado a sus pasos. La señora Rosa, vecina del primer piso, lo miró de reojo cuando él pasó. Sujetaba una bolsa de mercado y cuchicheaba con otra vecina. Daniel pudo escuchar perfectamente el comentario, aunque ellas intentaron disimularlo. «¿Ese es el muchacho que no dejaron subir al bus? ¡Qué vergüenza!», murmuró la señora Rosa. Daniel apretó la mandíbula y siguió caminando. Le ardían las orejas, no tanto por el recuerdo de la puerta cerrándose en su cara, sino porque ahora se daba cuenta de que el suceso se había propagado. No era solo un mal momento, se estaba convirtiendo en un relato de barrio. Cuando llegó a la panadería de don Ernesto, el lugar en el que cada mañana compraba un café y un panecillo, notó algo distinto en el ambiente. El silencio que se hizo al entrar fue breve, pero suficiente para incomodarlo. Una joven que estaba en la fila se rió por lo bajo y cuchicheó con otra. «Ahí está el chico del bus». Daniel fingió no escuchar, aunque por dentro cada palabra se le clavaba como aguja. Se acercó al mostrador, pidió su café y trató de comportarse como cualquier otro día. Pero don Ernesto, que solía ser cordial, le sirvió la bebida con una sonrisa forzada y un comentario que no necesitaba escuchar. «A veces es mejor dejar pasar esas cosas, mijo. No se lo tome tan a pecho». Daniel agradeció en silencio y salió rápidamente del lugar. La curiosidad de Sofía. Esa misma tarde, Sofía, una joven estudiante de periodismo que vivía en el mismo edificio, lo interceptó en la entrada. «Oye, ¿es cierto lo que dicen del bus?».
Preguntó sin rodeos, con una mezcla de curiosidad y emoción. Daniel suspiró. Depende de que te hayan contado. Que el conductor te cerró la puerta en la cara y no te dejó subir. Daniel asintió con cansancio. Sí, así fue. Sofía lo observó con interés. Pues no sé si lo ves, pero eso está dando vueltas por todas partes. Ya hasta circula un video en redes. El corazón de Daniel dio un brinco. ¿Un video? Sofía sacó su celular y buscó rápidamente en una página local de noticias. En segundos, apareció un clip grabado por un pasajero desde adentro del bus. Mostraba el instante en que Daniel corría hacia la puerta, la tocaba, pedía que lo dejaran subir y, acto seguido, el conductor arrancaba dejándolo atrás. El video llevaba ya cientos de comentarios y compartidos. Algunos se burlaban de su apuro, otros criticaban al conductor por su falta de humanidad. Pero lo peor eran los mensajes sarcásticos que lo ridiculizaban: el velocista que nunca llegó, nuevo meme del transporte público. Daniel se quedó helado. Genial, ahora soy un chiste en Internet. La presión aumenta. Los días siguientes fueron una tormenta de miradas incómodas, comentarios a sus espaldas y notificaciones constantes en redes sociales. Daniel intentaba ignorarlo, pero cada vez era más difícil. En la oficina, algunos compañeros se mostraban comprensivos, aunque no podían evitar hacer bromas veladas. Cuidado con llegar tarde al bus, Dani. Le decía uno entre risas. Mejor pide taxi, ¿no? Agregaba otro. Él respondía con una sonrisa forzada, pero por dentro sentía que todo se estaba saliendo de control. En medio de esa situación, recibió una llamada inesperada. Un periodista local quería entrevistarlo. Decía que la gente necesitaba escuchar el otro lado de la historia. Al principio Daniel se negó, pero Sofía lo animó. Si no cuentas tu versión, solo quedará lo que otros quieran decir. Finalmente aceptó. La entrevista. El día de la entrevista, Daniel se sentó frente a la cámara con un nudo en el estómago. Relató lo sucedido de manera sencilla, cómo había corrido para alcanzar el bus, cómo pidió que le abrieran, y cómo el conductor decidió ignorarlo. No fue solo un mal momento, dijo. Es el reflejo de cómo tratamos a las personas en esta ciudad. A veces olvidamos que un pequeño gesto de empatía puede cambiar un día entero. Sus palabras se propagaron rápidamente. El video de la entrevista se volvió tan viral como el del incidente, pero esta vez la reacción fue distinta. Muchas personas comenzaron a solidarizarse con él, compartiendo experiencias similares y exigiendo respeto en el servicio público. El giro inesperado. Pocos días después, Daniel recibió otra llamada, esta vez, de la empresa de transporte. Querían reunirse con él para aclarar la situación. En la sala de juntas, frente a varios directivos, Daniel sintió nuevamente la presión de todas las miradas. Pero ahora no era la víctima silenciosa, era la voz que la gente escuchaba. Lo único que pido es que situaciones como esta no se repitan, dijo con firmeza. No se trata solo de mí. Se trata de todos los usuarios que merecen respeto. Los directivos prometieron tomar medidas y abrir una investigación al conductor. Aunque Daniel sabía que las promesas podían quedarse en palabras, algo en su interior cambió. Por primera vez desde aquel día en el bus, no se sentía humillado, sino escuchado. El eco del rumor en el vecindario aún no desaparecía, pero Daniel entendió algo importante: no siempre se podía controlar lo que decían de uno, pero sí la manera en que respondía. Y esa respuesta estaba empezando a darle un poder que jamás había imaginado. El verdadero motivo. La noticia sobre Daniel ya había recorrido no solo su vecindario, sino gran parte de la ciudad. La entrevista lo había convertido en una voz inesperada de empatía y respeto. Pero justo cuando comenzaba a sentir que las cosas se acomodaban, recibió un mensaje que cambiaría por completo su percepción de lo ocurrido. Era un correo electrónico de alguien que afirmaba ser familiar del conductor. Lo que pasó aquel día no fue lo que todos creen. Por favor, escúchame antes de juzgarlo. Daniel dudó, pero aceptó la reunión. El encuentro con la verdad. Se encontraron en una cafetería discreta. Frente a él estaba una mujer de unos 50 años, que se presentó como Clara, hermana del conductor. Sé que mi hermano cometió un error al no detenerse, pero tienes que entender lo que estaba pasando, dijo con voz temblorosa. Daniel cruzó los brazos, esperando una justificación cualquiera.
Ese día, continuó Clara, él recibió una llamada mientras manejaba. Su hijo estaba en el hospital, con una complicación grave. Mi hermano estaba en shock, apenas podía concentrarse. Lo único que quería era terminar la ruta lo más rápido posible para llegar allá. Daniel se quedó helado. ¿Me estás diciendo que no abrió la puerta porque estaba desesperado por su hijo? Ella asintió. No lo justifico, pero sí lo entiendo. Él mismo me dijo después que se arrepentía de no haber frenado, pero estaba tan abrumado que actuó casi en automático. El dilema. Daniel salió de la cafetería con una sensación extraña. Durante días había sentido que la humillación lo definía, que la burla lo perseguía. Luego, se había convertido en una especie de símbolo de respeto ciudadano. Y ahora, descubría que la historia no era tan simple. Podía callar la verdad y seguir siendo la voz de quienes lo apoyaban, o contarla y arriesgarse a que la gente pensara que había exagerado. Esa noche, después de horas de reflexión, tomó una decisión. El mensaje al público. En un nuevo video publicado en sus redes sociales, Daniel habló directamente a la cámara. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado estos días, empezó. Pero también quiero contarles algo que descubrí. Relató la historia del hijo enfermo del conductor y cómo ese detalle cambiaba todo el panorama. Sí, me dolió lo que pasó. Sí, fue humillante. Pero hoy entiendo que a veces las personas cargan con problemas que no vemos. Y aunque eso no justifica las acciones, si nos recuerda algo importante, todos necesitamos empatía, incluso aquellos que parecen no mostrarla. El giro inesperado. El video no lo hundió como temía. Al contrario,